el doctor Martín Zuleta, para que también nos ayude a entender jurídicamente, ¿no? Qué es lo que, qué es lo que tiene que, o sea, qué se espera de este fallo respecto de un futuro muy inmediato, porque, claro, esto no tiene que demorarse, sino si, digamos, si fuéramos de la parte del gobernador o del gobierno, porque no hay que juntar las elecciones nacionales con este momento, más allá de la inversión que demanda las elecciones, que es muy mucha plata, y por supuesto, bueno, pero van a haber nada más que, en este caso, 10 candidatos. Buen día, doctor, ¿cómo va? Hola Carlos, buenos días, un placer estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante esto, ¿no? De saber qué puede pasar con el fallo. En lo personal considero de que este trámite va llevando a una definición, sobre todo cuando la Corte rechaza el planteo, en este caso, del gobierno, del gobernador, del candidato, del ciudadano, Sergio Mauricio Uñac, ¿no? Hay que aclarar que lo que rechazó la Corte en esta instancia indímine rechazó los pedidos de recusación que había formulado el fiscal de Estado, ¿sí? Porque el fiscal de Estado había presentado entre sus argumentos que los jueces que habían intervenido al dictado de la cautelar habían prejuzgado, porque se hace una serie de menciones en el fallo y que lo resalta el escrito del fiscal de Estado, menciones alusivas a que lo de Uñac, la pretensión de Uñac de volverse a presentar sería un cuarto mandato. Entonces, argumentando o tomando esas palabras del fallo, estarían, digamos, a juicio del fiscal de Estado, se estaría en presencia de un prejuzgamiento, como que la Corte ya ha preestablecido que lo de Uñac sería un cuarto mandato y en ese sentido no podría resolver objetivamente la cuestión de fondo. Y eso es lo que fue rechazado indímine por la Corte, ¿sí? Es decir, no se han excusado porque se le solicitó la excusación de los jueces. ¿Qué significa la excusación? Que los jueces tomen la decisión propia de dejar de intervenir en un proceso por encontrarse en una situación de prejuzgamiento, y para el caso de que no hubiera excusación, solicitó la recusación con causa. Bueno, eso es lo que ha sido rechazado in limine por parte de la Corte, porque el fiscal de Estado también contestó el informe previsto por la Ley Nacional de Amparo, que prevé un informe, ya lo contestó, de todas las actuaciones, es decir, de la presentación de Evolución Liberal, más el informe que contestó la provincia de San Juan a través de Albo. De todo eso se le ha cogido traslado a la Procuraduría General de la Nación, y ahora el procurador o la procuradora va a emitir un dictamen que no es vinculante para la Corte, e inmediatamente la Corte va entiendo yo, a estar en condiciones de resolver, porque es la propia Corte la que le imprimió a este proceso el propio trámite de la ley de amparo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de, digamos, plazos procesales mucho más acotados, así que en breve se espera tener la resolución sobre el fondo de la cuestión, sobre si Sergio Uñac puede o no presentarse a una nueva postulación. Claro. Y también, o sea, en ese escrito hay que decir, Martín, eh, fue la Procuración también que en el trámite de Uñac había dicho que tampoco debía intervenir la Corte, y también lo dice ahora con Formosa. Veamos cuál es el comportamiento de Casal, que es el ámbito del Ministerio Público, que, bueno, sale a plantear que no tiene que meterse la Corte en la provincia de Formosa. Son cosas distintas, naturalmente, y creo que la podemos explicar, ¿no? Sí, a ver, para que
el oyente pueda apreciar con exactitud lo que sucede en este tipo de cuestiones. Un caso judicial, un proceso judicial, una pretensión procesal, siempre es propia y particular. Es decir, por más que pueda tener similitudes o analogías un caso con otro, siempre los casos se resuelven y los fallos resuelven cosas concretas y particulares. Es decir, los antecedentes sirven a modo de guía jurisprudencial, pero también hay que analizar las particularidades de cada caso. Y es importante que la gente entienda que la República Argentina está organizada bajo un sistema federal, ¿sí? ¿Qué significa un sistema federal? Que tenemos un gobierno nacional, un gobierno federal, el Estado federal con jurisdicción y competencia en todo el territorio de la República, y a su vez tenemos gobiernos provinciales, ¿sí? Que deben reconocer aparte las autonomías municipales. Es decir, que hay como tres estamentos, por decirlo de alguna forma, en la organización constitucional, tres estamentos de Estado: el Estado nacional, el Estado provincial y los estados municipales. Los estados provinciales tienen autonomía y los estados provinciales son los que prestaron su consentimiento, expresaron su voluntad formal de integrar la nación argentina, y de hecho, en definitiva, hay artículos concretos de la Constitución Nacional en donde las provincias son anteriores al Estado Nacional y el Estado Nacional tiene las competencias que las provincias le han delegado. Es decir, hay algunas competencias que las provincias se reservaron al momento de la constitución del Estado federal, y es por eso que las provincias pueden tener diseños institucionales diferentes unas de otras en cuanto a la organización institucional. Y entre ellas, obviamente, tienen la posibilidad las provincias de regular de diferentes formas, a como lo hace la nación y a como lo hacen otras provincias, de regular de diferentes formas todo lo que tiene que ver con la elección de sus autoridades. Es por eso que es importante tener en cuenta estas cuestiones para no extender, digamos, automáticamente un caso a otro, el de San Juan a otras provincias o el de otras provincias a San Juan. Hay que ser muy criterioso y prudente y analizar los casos concretos y particulares, porque en principio las provincias, por el artículo primero, por el artículo quinto, por el artículo 121, por el artículo 122 y 123 de la Constitución Nacional, tienen la posibilidad de dictar sus propias constituciones, de darse sus instituciones y de regirse por ellas con los alcances y con las limitaciones previstas por estos artículos, el artículo 1, el quinto, el 121, 122, 123 de la Constitución. En ese sentido, las distintas provincias han regulado de diferente forma lo que tiene que ver con la elección de sus gobernadores y vicegobernadores. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, como tiene competencia en todo el territorio de la nación, es el órgano máximo de jurisdiccional de la nación, puede intervenir en estos casos provinciales en la medida que existe un conflicto constitucional. ¿Cuál sería el conflicto constitucional? Que las constituciones provinciales contengan regulaciones contrarias a los artículos 1, 5, 121, 122 y 23 de la Constitución Nacional. Y en ese sentido es que el procurador, en el caso de San Juan, al momento de, digamos, emitir su dictamen sobre la cautelar que después despachó la Corte, dijo, claramente adelantó que para la Procuraduría de la Nación, digamos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene competencia para, digamos, interpretar el derecho público provincial en la medida que no hubiere un conflicto constitucional. Y ahí es donde está el punto en cuestión, ¿sí? Si la regulación que hace el artículo 175 de la Constitución de la provincia de San Juan es inconstitucional o no, cosa que no está muy claro en el planteo de Evolución Liberal y cosa que para nada ha sido planteado en el planteo anterior del doctor Cuadros y del doctor Gil Lavedra como patrocinantes de el Frente Mayoritario opositor de San Juan, que de esa acción no tenemos novedades ni noticias porque
esa acción no planteó un conflicto de constitucionalidad, sino que pretendía que la Corte Suprema de Justicia de la Nación interprete qué dice el artículo 175 de la Constitución de la provincia de San Juan, y en ese sentido la Corte no tendría competencia para interpretar qué dice el artículo 175 de la Constitución provincial, en la medida que no se plantee que ese artículo 175 es contrario a la Constitución Nacional. Entonces, estas vicisitudes, estos entuertos legales, estas técnicas procesales son muy importantes a los fines de, bueno, de poder opinar fundadamente sobre lo que puede llegar a suceder, ¿sí? O sea, estamos hablando de unos tecnicismos que encima son muy debatidos de un lado y de otro, porque de hecho la Corte despachó la cautelar, por más que el procurador o la procuradora de la Nación sostuvo su opinión en contrario, porque, bueno, los dictámenes de la Procuraduría de la Nación no son vinculantes, ¿sí? Así que hay mucha expectativa sobre lo que pueda pasar con San Juan. Aún bajo el impedimento que usted está analizando, estamos hablando con Martín Zuleta, que es abogado, docente, columnista nuestros acá de Radio Alas. Quería preguntarle a Martín, con estos argumentos y con la posibilidad cierta que al no ser vinculante la Corte ya hizo las cosas distintas a lo que pretendía el Ministerio Público, ¿hay chances siempre de que la Corte, en el caso de San Juan, tome la decisión de no autorizar la candidatura de Uñac? Y puede pasar lo mismo también en Formosa, ¿no es cierto? Porque es el máximo Tribunal de Justicia de la Nación y es la interpretación adecuada. Digamos que Formosa lleva 30 años con un mismo signo político. Uno podrá decir, no, pero si dice que siga, como dice algún árbitro por ahí. No, creo que no. Podríamos estar con la chance de que la Corte tomara una decisión distinta, ¿no? Sí, por supuesto, la Corte ya en la cautelar ya aceptó la competencia, claro, directa y originaria. O sea, ahí ya tenemos una definición que es importante, ¿sí? Sí, claro. Porque uno de los argumentos que estaban danzando y que eran, digamos, la opinión que yo expresé muchas veces en este medio, Carlos, sobre la competencia de la Corte para resolver esta cuestión, ¿sí? Bueno, yo siempre aclaré que con la acción que había interpuesto Unidos por San Juan en la acción mayoritaria con Cuadros y Gilavedra, a mi entender, esa acción no prosperaría porque la Corte es incompetente para interpretar el artículo 175 de la Constitución de la provincia de San Juan. Pero en la presentación de Evolución Liberal, deja entrever esa presentación que, bueno, que Uñac no estaría respetando el 175 de la Constitución, pero dice esto en la presentación. Pero si el artículo 175 de la Constitución, en definitiva, autoriza a Uñac a volverse a presentar, eso sería inconstitucional. Y es ahí donde aparece la cuestión constitucional, por la cual la Corte dice que ante la posibilidad de que ese artículo 175 sea inconstitucional, la Corte acepta la competencia originaria. ¿Se entiende el punto? Claro, sí. ¿Se entiende el punto? Entonces, eso es importante porque la Corte ha dicho que ante el planteo de Evolución Liberal, que plantea la posibilidad de que el artículo 175 sea inconstitucional por atentar contra el sistema democrático y republicano, la Corte toma intervención. ¿Qué debo leer yo de esto, Carlos? Yo debo leer como abogado de esto que para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación invalide la postulación de Sergio Uñac, debe declarar inconstitucional el artículo 175 de nuestra Constitución provincial. ¿Se entiende? Sí. Si la Corte no declara inconstitucional el artículo 175 de la Constitución provincial, desde mi punto de vista, la Corte debería decir que el máximo tribunal para interpretar un artículo del derecho público provincial que no violenta la Constitución Nacional es la Corte de Justicia de San Juan. O sea, acepto la competencia originaria de la Corte,
me pongo a estudiar el caso, pero como advierto que el artículo 175 de la Constitución de la provincia no violenta el artículo 1, el 5, el 121, 22 y 23 de la Constitución de la Nación, entonces yo como Corte no puedo, intervenir ni opinar sobre cómo debe interpretarse ese artículo, porque lo debe hacer la Corte de Justicia de San Juan. Eso es lo que entiendo yo que puede llegar a, fallar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habilitaría a UNIAC o que le daría la pelota, por decirlo de alguna forma, a la Corte de Justicia de San Juan. Ahora bien, hay casos en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación también, independientemente de que deba intervenir un tribunal inferior, resuelve la cuestión de fondo. ¿Por qué? Porque en el caso de que vuelva a la Corte de Justicia de San Juan y en la Corte de Justicia de San Juan se resiste ese fallo y se termine de nuevo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte de Justicia de la Nación debería, como tribunal extraordinario, interpretar el artículo. Bueno, hay ahí una cuestión procesal que la Corte podría, para habilitar a UNIAC, decir, como es constitucional el artículo 175, yo no puedo, no soy el tribunal competente para interpretar el artículo 175, sino que esto tiene que ir a la Corte de la provincia de San Juan. Eso es una de las posturas. Y la segunda postura es decir, si bien yo he aceptado esta competencia y si bien el artículo 175 es constitucional, yo entiendo que en la redacción tal cual está dada el artículo 175, la voluntad del legislador sanjuanino ha sido permitir un tercer mandato y habilitarlo directamente. Ahora bien, si la Corte dice que el artículo 175 de la Constitución provincial en su redacción es inconstitucional porque viola el sistema republicano al permitir una reelección indefinida, ¿sí?, en sucederse gobernador y vicegobernador de manera indefinida, bueno, ahí podría declarar la inconstitucionalidad del artículo e imposibilitar el acceso de UNIAC a una nueva postulación. Ahora, esto, desde mi parecer o desde mi punto de vista, es un poco más complejo y creería yo un poco más difícil de fundar, porque, a ver, la Corte ha aceptado la convivencia de sistemas provinciales que permiten la reelección indefinida. Hay 3 provincias que permiten la reelección indefinida. Formosa es una de ellas, ¿está bien? Es decir, las provincias en sus diseños constitucionales han permitido una reelección indefinida del gobernador y del vicegobernador, y eso hasta ahora no ha sido tachado jamás de inconstitucional, porque la periodicidad a que hace referencia el sistema republicano de gobierno, la periodicidad estaría dada en la limitación temporal de los mandatos, ¿sí? Así que hay una discusión de fondo muy grande. Evidentemente están resentidas y esto lo quiero decir para un lado y para el otro, yo opino que están resentidas las instituciones provinciales, resentidas en todo aspecto, resentidas por una intromisión que creo yo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a tener que ser muy prudente para respetar las autonomías provinciales. O sea, es muy importante comprender que la Corte no debe ser, cercenadora de las autonomías provinciales, pero también están resentidas las instituciones y la institucionalidad provincial, porque encontramos gobiernos provinciales que han construido un poder absoluto en las provincias, donde controlan el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y no se puede esperar de estos tribunales provinciales la imparcialidad necesaria para vivir en un sistema republicano. Es decir, la Argentina hoy está en un debate republicano, Carlos. Claro. Nadie le presta atención a esto, pero la Argentina hoy está en una encrucijada republicana. Es decir, la Corte debe respetar las autonomías provinciales, pero a su vez las provincias están cooptadas por un poder único que tiene los poderes legislativos provinciales ocupados por una facción política que en definitiva se encarga de encubrir todo lo que hace el gobierno. Entonces estamos en una encrucijada muy grande en donde
los pueblos, los ciudadanos, no encontramos la fórmula, manera de salir de estos sistemas autoritarios, y tristemente creo que eso es lo peligroso de San Juan. San Juan va hacia eso, ¿sí? Tenemos que entender que institucionalmente, con estas reformas ambiciosas que llevó adelante el gobierno de José Luis Gioja, que persiguen eternizar en el poder a la misma fuerza política, yo creo que vamos camino a convertirnos en Formosa, donde vamos a resentir fuertemente la institucionalidad provincial, porque yo creo que Gioja tuvo la ambición de establecer un diseño para que el justicialismo se perpetúe en el poder, pero Uñac ha ido más lejos, con algo muy peligroso, que es llenar la Corte de Justicia de San Juan de, digamos, funcionarios, partidarios y militantes justicialistas. Hoy la Corte de Justicia de San Juan es una facción del Partido Justicialista, es gravísimo. Por eso es que es importante lo que vaya a sobrevenir tanto en San Juan como Formosa, más allá de la estricta manera que usted lo analice y que es verdad. Habrá que ver también cómo la Corte Suprema, los miembros de la Corte, analizan puntillosamente la historia de Formosa y de San Juan, porque hace falta un poquito de aire, de renovación, de alternancia. Y bueno, en un ratito vamos a analizar también con usted lo que pasó con el 185, porque acá estamos analizando y resulta que acá hubo un tribunal electoral que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Así que nos vamos a tomar la primera pausa, porque tenemos también en nuestra mesa de trabajo que vamos a analizar con Martín Zuleta los otros aspectos que tienen que ver que no debió haberse hecho la elección del pasado domingo sobre la base del 185, que lo hemos venido analizando, y que ahora ya terminada la elección con todo definitivo, es bueno seguirlo comentando. Así que pausa y ya venimos en un ratito nuevamente con Martín.